Estimada profesora, estimados compañeros, hoy nos ha tocado hablarles sobre el tema el origen de las lenguas romances. Las lenguas romances tienen su origen en un protoidioma llamado el indoeuropeo. De este idioma no se tienen rastros, tanto orales como escritos, pero se logró reconstruir mediante la comparación de familias lingüísticas. Dentro de las lenguas romances figuran el portugués, el español, el francés e italiano. Portugués procede del norte de Portugal y la Galicia española. Procede del latín vulgar, siendo así una variante popular hablada por los soldados romanos. Esta lengua tiene una gran similitud con el español que cualquier otra lengua romance. Pese a sus diferencias fonéticas, gramáticas y léxicas, es comprensible. El portugués presenta aspectos gramaticales que las demás lenguas románticas, como por ejemplo, mantiene las dos formas de futuro en el subjuntivo perfecto e imperfecto como lo hacía el español antiguo. Y una de las variaciones más importantes es la doble R, que en Portugal es alveolar, mientras que en Brasil es uvular. El portugués es la única lengua romance que conserva la flexión del personal en el infinitivo cuando la oración es subordinada sustantiva. Como por ejemplo, se puede decir partir, salir. Partir, eu, que yo salga. El portugués es un idioma complejo, ya que tiene un sistema fonológico que posee 11 fonemas vocálicos diferentes. Con una riqueza fonética en ciertas variantes abiertas y cerradas, como los fonemas A, E y U. También existen diptongos que a su vez pueden ser nasalizadas. El análisis fonético aísla 25 fonemas consonánticos distintos que tienen el mismo valor que las otras lenguas románticas. El francés se originó cuando el romano Julio César invadió el territorio de las Galias en el siglo I a.C. Esto generó que las lenguas habladas en ese territorio fueran desapareciendo y se fueran sustituyendo por la hablada por la legión del ejército romano, que era el latín vulgar. Bueno, aquí se muestra el mapa lingüístico de Francia, en el cual podemos ver que hay diferentes colores que nos señalan los diferentes idiomas que se hablaban en este territorio, como es el galo, el flamenco y el catalán. Ahora veremos los factores que influyeron en la latinización de la lengua celta y de otras habladas en el territorio galo. La primera es la gran aceptación que tenía el latín, ya que era la que permitía hacer las actividades comerciales, además de que figuraba como el idioma oficial del Imperio Romano. Por otro lado, el latín también tiene su importancia en que con él quedaron registrados varios hechos históricos trascendentales. El segundo factor que influyó fue el prestigio que le daba saber hablar el latín. Como ya sabemos, en la antigüedad era muy difícil acceder a la educación y los que podían accederlo denotaban que tenían un alto poder o un alto nivel socioeconómico. El tercer motivo fueron que las culturas que ya estaban establecidas en este territorio, es decir, en las Galias, no se opusieron a la implantación del latín. Por el contrario, simplemente se adaptaron a ellas. Y un ejemplo de esto es que, por ejemplo, solo se conservan aproximadamente 400 palabras de los términos germanos. A continuación daremos un ejemplo específico de cómo se dio la latinización de algunas palabras. El ejemplo preciso lo podemos ver en la etimología del francés. Francia antes era conocida como Galia y este término era utilizado por los romanos, pero a su vez viene del latín gallus, que también proviene del celta, que es celta gal, que significa vigor o fuerza. Por otro lado, también podemos ver que aún se conservan aproximadamente unas 50 palabras del léxico celta y podemos ver este proceso de latinización en el ejemplo de carruca, que ahora es char y que significa carro. Además, también tenemos que se conservan alrededor de 400 palabras del léxico galo.
que mayormente están referidas a lo que es plantas, árboles o términos agrícolas, como podemos ver aquí en el ejemplo de abedul, de chene, que es roble, de aparén, que es la medida de la tierra similar al acre. También tenemos numerosos topónimos, que son los nombres propios que pueden ser de lagos, ríos o de localidades. Por ejemplo, en los lagos tenemos o ríos son los Narme, el Sena, el Bosgos, y las localidades son Burdeos, Menú y Charenton. El español es una lengua romance procedente del latín hablado. Pertenece a un grupo ibérico y es originado de Castilla, una región de la península ibérica, que actualmente está en España. También el español es considerada como la segunda lengua del mundo porque se denomina lengua materna, tras el chino mandarín. También está denominada como la segunda lengua con dominio nativo. A continuación, les hablaré sobre el origen y evolución del castellano en el siguiente mapa. Está dividido por varios países. Como podemos ver acá, el azul son de los ingleses, el verde del español, el amarillo del francés, el mostaza del chino. Como podemos ver, acá también está dividido por rusos, este de acá es dividido por árabes y los rojos son por otras ciudades. El nacimiento y expansión del castellano. El castellano nace en el norte de España, se da por los cristianos, y esta lengua va evolucionando con el paso de los siglos, para dejar el latín y formar una lengua nueva, que era el castellano. El castellano se da durante la reconquista de los cristianos, que va ganando terreno a los árabes, y con ellos es que va formando la lengua, se va extendiendo hacia el sur de la península a finales del siglo XIV. El castellano es la lengua más usada en España. Expansión del castellano en España. Según el parecer, el castellano nació en el norte de Castilla, en una zona comprendida entre Cantabria y Burgos. A la vez se dice que el castellano se debió a diferentes evoluciones del latín, que se desarrollaron otras lenguas y que se extienden frente a la dominación árabe. También se puede decir que el vasco permaneció aislado y sin alteraciones con el paso de los siglos gracias a una situación geográfica. De esta manera se va formando el mapa lingüístico de la península ibérica, formando 4 lenguas románticas. Una de ellas es el castellano, el catalán, gallego y portugués. Además, una lengua no romántica, que es el vascuence. A continuación daré un ejemplo de castellano. Se trata sobre el voceo. Es usado por el dialecto rioplatense, que es el más representativo del idioma español que se utiliza en Buenos Aires. Y uno de esos ejemplos es: querer cambiar, venir a claro. El origen del italiano. Deriva del latín mezclado con las propias lenguas nativas de los pueblos conquistados por los romanos, denominado latín vulgar. Después de la derrota del Imperio Romano en la península italiana por parte de las tribus germánicas, el latín culto perdió autoridad. Después, con la llegada de los árabes, godos, bizantinos y francos, influyeron en el habla popular de los pueblos, sobre todo en el léxico. Por ejemplo, la palabra germana bosc se convirtió en buscus, luego con el uso popular busco, que pasó a ser bosco, actualmente significa bosque. Después, la palabra árabe zúcar se convirtió en zuquero, que significa azúcar. A pesar de esto, el latín vulgar siguió siendo la lengua más representativa de la nación, sobre todo porque la Iglesia Católica la adoptó como lengua oficial. Los laicos utilizaban el latín vulgar, los monasterios y clérigos el latín culto, y en los castillos se puso de moda el francés, pero en escritura el latín, y las personas comunes el latín vulgar. Así se fueron formando más de 14 dialectos, entre ellos los más representativos tenemos el toscano, el romanesco, el napolitano y el siciliano. De estos 14 dialectos, el más representativo fue el toscano, muy aparte del latín.
Lo popularizó Dante Alighieri para la Divina Comedia, lo cual le valiera del exilio. Utilizó este idioma porque había sido la región menos afectada por las invasiones de los pueblos bárbaros. Los dialectos eran más fieles al latín. La unificación de Italia para 1860, solamente un 3% de la población utilizaba la lengua literaria italiana. El 97% usaba los dialectos. La difusión del italiano se realizó mediante los periódicos, los documentos públicos, las leyes, la escolaridad, empleados públicos, burócratas, políticos, ejército, la milicia y el comercio. En conclusión, la razón por la que se originó fue por la búsqueda de identidad mediante la cultura, impulsada por escritores, músicos y la nobleza educada. A diferencia de otras grandes potencias para la época, como España y Francia, cuyos idiomas se difunden por razones políticas e intereses económicos que los llevan a la expansión de la colonia. El italiano es el idioma oficial actualmente en Italia y conjuntamente con el latín en el Vaticano es uno de los 4 idiomas hablados en Suiza. En conclusión, podemos decir que el español, el portugués, el italiano y el francés tienen un antepasado en común que es el indoeuropeo. A pesar de que tienen un idioma en común, que es el latín, tienen diferencias porque se fusionaron con dialectos nativos de las zonas, ya que la variedad que sufrió el indoeuropeo generaron lo que hoy en día conocemos como lenguas romances. Las lenguas romances fueron parte importante para la formación de un nuevo idioma, que es el español, ya que aportaron muchas palabras y vocabularios que se usan hoy en día.